el día de hoy continuamos con la serie La edificación de los santos. Y Carolyn les va a pasar una hoja porque en esa hoja quiero que ustedes tomen notas. No va a ser tanto un monólogo, sino que va a ser más como un diálogo, donde vamos a poder conversar. Yo voy a hacer preguntas, quizás tú vas a poder ayudarme a contestar esa pregunta y poder responder. No van a hacer muchas preguntas porque no tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan entender cuál es nuestro compromiso con una iglesia local. Entonces, vamos a continuar con la serie La edificación de los santos. Debido a que estamos plantando una iglesia, creo que es necesario hablar acerca del tema sobre la responsabilidad con una iglesia local. La responsabilidad con una iglesia local. La semana pasada vimos los regalos que Dios le dejó a la iglesia. ¿Cuáles son los regalos que Dios dejó a la iglesia? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Sí, Dios dejó a la iglesia. La semana antes pasada. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la Gran Comisión. La semana antes pasada vimos de los regalos que Dios le dio a la iglesia. Solamente para ayudarlos. Los regalos que Dios dejó a la iglesia, cuando dice que ascendió al cielo y descendió, dice que dio dones a los hombres y fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios les dio estos ministerios a la iglesia como un regalo para la edificación de la iglesia. De manera que estas personas con estos ministerios tienen la responsabilidad de ejercer estos ministerios para la edificación de la iglesia. Con ese mismo fin. Para que estas personas que están siendo edificadas hagan la obra del ministerio. Entonces, mi responsabilidad como pastor y maestro es edificar los santos para que sirvan a la congregación, para que usen sus dones y para ayudarlos a servir a Cristo de la mejor manera posible. También vimos la semana pasada nuestro compromiso con la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Esto lo estudiamos la semana pasada. ¿Alguien que me puede decir una de las responsabilidades de la Gran Comisión? Predicar el Evangelio. ¿Qué más? Hacer discípulos. Entonces, ir a predicar el Evangelio, hacer discípulos. ¿Qué más? ¿A qué se le hace a esos discípulos? Los bautizamos. Y después, enseñarles a cómo obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, predicamos el Evangelio, hacemos discípulos, los bautizamos y les enseñamos cómo obedecer ese Evangelio. Ese mandamiento que el Señor puso en nuestras manos. Entonces, nosotros, como iglesia local, tenemos una responsabilidad muy grande. Edificar a los santos. Esa tarea no solamente es del pastor y de los evangelistas y maestros. Esa tarea es de toda la congregación. Como congregación tenemos la responsabilidad de edificarnos los unos a los otros. Eso es un compromiso. Tienes que tener un compromiso con la iglesia que Dios te ha puesto para tú ser de edificación a los demás. No buscas tu propia edificación, sino que tú buscas edificar a los demás. Tu edificación que se encargue otro. Pero tú te encargas de llegar a la iglesia y ser de edificación, de beneficio, de ser un regalo para la congregación en la que estás. Entonces, hoy estaremos viendo por qué es tan importante una iglesia local. Y bíblicamente, ¿qué es una iglesia local? Y por qué uno debe estar comprometido con una iglesia local y a una membresía con esa iglesia. Entonces, quiero que empiecen leyendo 1 Timoteo, capítulo 3. Usualmente, predico un pasaje y uso referencia a otros. Este no va a ser así, este va a ser diferente. Voy a usar diferentes pasajes para dar el conjunto de una sola idea. Solamente para que lo tengan en mente, vamos a estar usando diferentes pasajes bíblicos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Alguien que tenga la voz como de trompeta, como trueno. 1 Timoteo, 1 Timothy 3, 14 to 15. 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Alguien que me diga con un fuerte amén. Si no se maten leyendo el pasaje. ¿Ya lo tienen? Ok. Esto que escribo, aunque tengo las esperanzas de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. De la verdad, ahí. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, es decir, esta carta,
a Timoteo, él se la está escribiendo, dice, por si tardo tú sepas cómo es que debes conducirte en la casa de Dios. Quiere decir que hay una iglesia universal y hay una iglesia local. Es decir, hay una forma en la que debemos conducirnos en la casa de Dios. Eso no es la iglesia universal, eso es una iglesia local. Y es de ahí, por eso que estas cartas se llaman epístolas pastorales, porque instruye a los pastores qué deben hacer en las congregaciones, cómo es que se deben de desarrollar los ministerios. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que si alguno quiere ejercer diaconado o obispado, hay ciertos requisitos para eso. Y esos requisitos no fueron puestos por Pablo. Esos requisitos fueron puestos por el Espíritu Santo. Pablo simplemente fue el instrumento que el Espíritu Santo estaba usando. Entonces, la iglesia está la iglesia universal y está la iglesia local. Entonces, quiero que le pongan como título a su enseñanza, si tienen ahí donde apuntar, nuestro compromiso con la iglesia local. Y les dimos esa hoja simplemente como una guía para que sepan cuáles son los puntos que vamos a estar tocando y las respuestas que les voy a estar dando yo. La primera pregunta dice, ¿qué es una iglesia local? Y yo quiero darle esa definición. ¿Qué es una iglesia local? Si no tiene espacio para llenar todo en la hoja, pues ahí tenemos libretas, pero donde usted puede apuntar más. Pero ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia? Es la pregunta. ¿Qué es una iglesia? Y la palabra iglesia viene del griego eklesia. Eklesia. Su significado significa los que son llamados. Personas que son llamados. Y también se usa para asamblea o congregación. Es decir, que la palabra iglesia lo que significa es asamblea, congregación o los que son llamados. De manera que nosotros como iglesia somos llamados. Somos personas que estamos llamados a una responsabilidad. Cuando la Biblia menciona la iglesia de Dios, porque la Biblia lo menciona muchísimas veces, la iglesia de Dios hace referencia a la iglesia universal. Eso somos tú y yo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1 y 2 dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa es la iglesia de Dios, pero esa iglesia de Dios, que es la iglesia universal que está regada por todas partes, hay una iglesia local que está en Corinto. En el capítulo 10, versículo 32, también lo vuelve a repetir, capítulo 10, versículo 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a qué, ni a la iglesia de Dios. De manera que no es solamente, ahí está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, no es solamente la iglesia local, sino también la iglesia universal. Es una iglesia universal. Y solamente puede haber una referencia en Romanos 8, 28, que dice, y el versículo 32, que es donde dice a los que llamó, a estos también predestinó. Es decir, esos llamados son la iglesia. Eso es lo que representa la iglesia. Los llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a una congregación, llamados a reunirnos, llamados a ser uno, como un solo cuerpo. Y esto quiero que lo anoten. La iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos. Lo voy a repetir. La iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos, sino que es la asamblea de los redimidos llamados por Dios Padre para salvación, como regalo a su Hijo. Lo voy a repetir de nuevo. La iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos, sino que es la asamblea de los redimidos llamados por Dios Padre para salvación, como regalo a su Hijo Jesucristo. Eso está en Juan 6:37. No lo tienen que buscar, pero apúntenlo ahí para que lo lean en otro momento. Y este lugar es la reunión de las personas que han pasado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. ¿Qué parte? ¿Desde el principio? Lo que significa la iglesia. La iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos, sino que es la asamblea de los redimidos, llamados por Dios Padre para salvación, como regalo a su Hijo Jesucristo. Y puede poner a un lado ahí Juan 6:37. Y continúa, es la reunión de las personas que han pasado de muerte a vida, de oscuridad a la luz,
para que sean ciudadanos del reino de los cielos y no del mundo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia universal. Juan 6:37. Es la reunión de las personas que han pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, para que sean ciudadanos del reino de los cielos y no del mundo. Esa es la iglesia universal. La iglesia universal. Charles Spurgeon, él dice algo acerca de la iglesia. Y cito, dice, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. La iglesia es preciosa por muchas razones. Y principalmente porque el Señor Jesús murió por ella. Porque Cristo la ama, debería ser valorada por todos aquellos que le pertenecen a Él. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenecemos a ella para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Fin de la cita. La iglesia es el lugar más hermoso del mundo. La iglesia es lo más hermoso del mundo. ¿Saben por qué? Porque es la esposa de Jesucristo. Y nosotros somos esa iglesia. La iglesia universal son todos los creyentes de Cristo alrededor del mundo. Sé que la mayoría de ustedes saben eso. Pero hay una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Y a eso va la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia universal y la iglesia local? La iglesia local es una representación de la iglesia universal o un símbolo. La iglesia local es una representación de la iglesia universal. La iglesia local son miembros de la iglesia universal y la iglesia universal es invisible. Es invisible. No la podemos ver. El único que puede ver esta iglesia universal, ¿sabe quién es? Cristo. El único que sabe verdaderamente quiénes de los que están aquí son verdaderamente cristianos es Dios. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Pero hay personas que aparentan frutos espirituales. Hay personas que dan falsa humildad. Hay personas que dan falsos frutos espirituales que nos hacen ver como que son cristianos, pero realmente son hipócritas. A escondidas no son cristianos. Y es ahí donde nosotros no sabemos realmente quiénes son esos escogidos. Creemos que por los frutos, por la evidencia, porque han dado profesión de fe, porque se han arrepentido públicamente de sus pecados, creemos que son salvos. Pero el único que verdaderamente sabe eso es Dios. Es Dios. Nosotros no determinamos quién es sano, quién es salvo y quién no. Entonces, la iglesia local sí es visible. Y como iglesia local sabemos quiénes se identifican como cristianos. Entonces, eso sí lo deben de anotar. La iglesia local es una representación de la iglesia universal. Y la iglesia local es visible y sabemos quiénes se identifican como cristianos. Es la forma en la que podemos identificar a aquellos que se identifican como cristianos. Eso es una iglesia local. Las iglesias locales se encargan de pastorear, de edificar los unos a los otros, de la enseñanza de la palabra, de tener comunión unos con otros, de evangelizar a los perdidos, practicar las ordenanzas que Jesucristo dejó, la comunión y la Santa Cena, la Santa Cena y el bautismo, y exaltar a Dios principalmente en todo lo que hacemos como iglesia. En todo lo que hacemos como iglesia. Entonces, eso es la iglesia local. La iglesia invisible que se ha hecho visible a través de todo el mundo en sus localidades. No es el local donde se están reuniendo, sino ese grupo de personas que han escogido un local para reunirse. La iglesia local somos todos aquellos que como hermanos en Cristo nos reunimos para cumplir con la gran comisión que Cristo nos dejó. Eso es una iglesia local. No importa el edificio, sino el grupo de personas que se están identificando en ese edificio. ¿Qué hacen ellos en ese edificio? Pues ya les mencioné: pastorear, edificar a los santos, la enseñanza de la palabra, tener comunión unos con otros, los bautismos, la Santa Cena y exaltar a Dios. Si pasan a Hechos capítulo 2, versículo 40. Acts, chapter 2,
40 to 47. Hechos capítulo 2, del 40 al 47. Ok. Pedro le predica a estas personas, vienen a Cristo y ellos le preguntan que qué debemos hacer. En el versículo 37, ¿qué haremos cuando Pedro les explica el evangelio? Y le preguntan, ¿qué haremos? Y esa es la responsabilidad que tiene que hacer toda esa persona que viene a Cristo. Uno no los obliga a creer, sino que cuando uno les predica el evangelio, uno deja que la persona diga, ¿qué tengo que hacer? Yo entonces, que escoja a la persona. ¿Qué debo hacer? Eso nace de un corazón que quiere obedecer a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Uno le explica el evangelio y una vez que le explica, dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, la palabra que predicó Pedro, fueron bautizados. ¿Sí lo ven? Escucharon la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuchen bien, miren las marcas de la iglesia cuando se estaban reuniendo como iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Esas son las marcas de lo que hace una iglesia local. Persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? La Biblia. Las enseñanzas que estaban enseñando ellos. La doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Es decir, se ocupaban en la comunión de unos con otros. Eso es discipulado. Se discipulaban unos a otros. Esa es la responsabilidad de la iglesia local. Hacer discípulos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esa parte del partimiento del pan no era simplemente sentarse a comer, sino que también era la Santa Cena. Ellos se sentaban a comer la Santa Cena. Ese era el partimiento del pan. Y perseveraban en estas cosas. Dice el versículo 42 al principio. Y perseveraban en este grupo de cosas. Y en las oraciones. La iglesia es marcada porque es una iglesia que se dedica a orar. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Miren la marca de una iglesia, hermanos. Repartían todas las cosas según la necesidad de cada uno. Ahí no está diciendo de que nosotros debemos de vender todo lo que tenemos y irnos a un local para estar viviendo ahí, porque eso no era lo que estaban haciendo ellos, sino que ellos, cuando veían que la iglesia se estaba multiplicando y viendo que habían gente que eran viudas y viendo que eran pobres, empezaron a dar todo lo que tenían para el beneficio de la obra de Cristo. Es decir, hay un amor sacrificial para el beneficio de tus hermanos. Hay algo que está en ti que nace de amar a los hermanos de esa iglesia a la que tú estás yendo. Luego vamos a ver que es la familia de Dios. Que te vas a dar cuenta que tú lo vas a ver qué puedo hacer yo para ser de beneficio a mis hermanos. A mis hermanos. Y luego dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseveraban. ¿Qué es esto? Unánimes. Cada día en el templo. Cada día se reunían para estudiar la palabra del Señor. Tenían un compromiso con escuchar la palabra del Señor. Tenían un compromiso con el estudio de la palabra. Tenían un compromiso en reunirse cada día. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la iglesia, el que los añade no es el evangelista, no es el pastor, no es el maestro, no es un hermano. El que añade a la iglesia los que han de ser salvos es el Señor. Es Dios. Ninguno de nosotros salvamos a nadie. Aunque somos los instrumentos de salvación, nosotros no salvamos a nadie. El único que convence de pecados es el Espíritu Santo. El único que salva a las personas es Jesucristo. Pero esas personas van a ser salvas a través de los medios de la predicación. Porque dice Pablo que Dios escogió salvar a los suyos por medio de la locura ¿de qué? De la predicación. Entonces, Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo irán si qué? Si no le predican.
Necesitan un predicador, una persona que predique el evangelio. Entonces Dios escogió los medios y la iglesia está dedicada a cumplir con esos medios, a cumplir con esa responsabilidad en la iglesia local. Entonces, el pueblo de Dios perseveraban dice en el versículo 42, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las marcas de lo que debe de hacer una iglesia y no perder el enfoque. Cuando nos reunimos como iglesia, hay una diferencia entre reunirnos como iglesia y reunirnos solamente entre hermanos. Solamente entre hermanos para estudiar la Biblia. Tú puedes reunirte entre hermanos y tú puedes estudiar la Biblia entre hermanos y tú puedes hacer muchas cosas entre hermanos. Sin embargo, esto no es la iglesia. Usualmente la gente usa pasajes bíblicos fuera de lugar para decir de que eso es una iglesia. Ya estamos dos aquí, ya somos una iglesia. Pero yo le voy a explicar un poco más acerca de ese punto. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, Pablo dice que nosotros nos reunimos como iglesia. Hay una forma de reunión que es reunirse como iglesia. Dice el capítulo 11, versículo 17. Dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿lo ven? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Miren para qué sirven las divisiones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando nos reunimos como iglesia, ahí se ve realmente quiénes son los que tienen el interés verdadero de ser parte del cuerpo, quiénes son verdaderamente los que tienen deseo de estar en unidad del Espíritu, como dice Efesios, el pasaje que estudiamos, y verdaderamente ser parte de ese cuerpo. Pero dice que es preciso, versículo 19, que entre vosotros haya disensión, es decir, hayan problemas, hayan divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno no tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Pablo está diciendo, ustedes se están reuniendo, la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba llena de los dones del Espíritu Santo y llena de habilidades, tenía un montón de problemas. La carta de Pablo a los Corintios es una crítica a los corintos, principalmente. Literalmente toda la carta se la pasa criticando de la manera en la que usan los dones, son unos desordenados, son unos desorganizados, todo lo hacen sin amor. Por eso el capítulo 13, ustedes hacen todo sin amor. Y él les está diciendo a ellos, ustedes ni cuando se reúnen para tomar la cena del Señor tienen unidad. Cada quien hace como a él le parece. No está pensando en el bien del otro, sino en el bien propio. Tengo hambre, pues yo como. Dice, ustedes no están haciendo las cosas decentemente y con orden. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, buscamos la unidad, buscamos la edificación de los unos de los otros, buscamos ser llenos de la palabra, del conocimiento de Dios, y buscamos siempre hacer evangelismo, buscamos siempre cómo agradar a Dios sirviendo a mi hermano. ¿Qué puedo hacer yo para servir a mi hermano? Suez Michelin dice, si un grupo de cristianos decide reunirse un miércoles para estudiar la Biblia y orar, está haciendo algo bueno, pero en sí mismo eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Es muy común que la gente hoy diga, y yo me acuerdo que hace varios años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, de una banda que fue a la iglesia y ellos vendieron una playera que decía, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo compré la playera. Yo la compré. Yo la tengo por ahí. Porque uno lo dice con orgullo, yo soy la iglesia. Y es que nosotros somos la iglesia. La verdad es que nosotros somos la iglesia. Pero esa frase está muy mal usada. Porque mucha gente la usa simplemente para decir, yo no tengo que ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Yo no tengo necesidad de congregarme porque yo soy la iglesia. El pasaje que les voy a citar, donde el Señor dice,
donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso significa que quiere decir que cuando hay uno solo, Dios no está ahí. Entonces hay que entender el contexto de por qué Jesús está diciendo cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y quiero que vayan ahí en Mateo 18, porque usualmente lo usan para sacarlo de contexto, o con la excusa de que no tienen un compromiso con una iglesia local. Mateo capítulo 18. Dice en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ya, cierran la Biblia y lo usan ese pasaje para decir eso. Pues donde estemos 2 o 3, ahí está el Señor. No necesitamos un líder, no necesitamos algo organizado. Nosotros simplemente somos la iglesia, abrimos la Biblia y ya está. Eso no es una iglesia, hermanos. Eso no es una iglesia. Y le quiero explicar por qué Jesús está diciendo eso. Lean el versículo 15. Lean el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y Jesús está hablando acerca de que un hombre, si tiene 100 ovejas y una oveja se va, dice que la persona tiene que estar dispuesta a dejar la oveja que se perdió, a dejar las 99 donde él está, para ir a buscar a aquella que se perdió. Y se supone que aquella que se perdió fue por una ofensa, o se perdió, o se fue por ahí porque se fue ofendida, o porque se fue enojada, por la razón que sea. Él continúa y dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y lo normal es, la traducción más exacta dice si tu hermano peca. Si tu hermano peca. Y esto tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Lo correcto es, si tu hermano peca, no solamente contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así es como funciona la disciplina de la iglesia. Si algún hermano peca, o tú lo ves en pecado, o el hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo importante es que has ganado a tu hermano. Que tu hermano te escuche, has ganado a tu hermano. No hay necesidad de decirle a más nadie. Lo ves, háblale en privado, ahí está, ahí quedó todo. No tiene por qué saberlo más nadie. ¿Qué pasa si no te oye? Dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo o aún a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 2 o 3 testigos. Van a entender por qué Jesús dice más adelante, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Esto viene del Antiguo Testamento. Cuando iba a hacerse una acusación de alguna persona que había hecho algo mal, tenían que haber testigos. Y es lo mismo que Jesucristo dejó el patrón para la iglesia. Dice, si no lo oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Ok. Si dice dilo a la iglesia, y tú no tienes una iglesia, ¿a quién le vas a decir? Ese grupo que está haciendo un estudio bíblico y cree que es una iglesia, porque ahorita es muy común eso, y cree que eso es una iglesia, ¿a quién le va a dar cuenta? Nosotros no necesitamos un pastor, no necesitamos líderes, no necesitamos gente que nos guíe. Nosotros somos una iglesia. Si nosotros hacemos eso, ¿a qué iglesia le vas a decir? Se supone que tiene que decirlo a la congregación. A la congregación. No es ir solamente y decirle a los pastores. Obviamente tienes que llamar a los pastores para poder decirlo a la congregación. Pero dice, dilo enfrente de la congregación. Esto los pastores no lo quieren hacer hoy porque les da miedo perder ovejas. Pero esa disciplina es la que Cristo dejó. Esto no lo deja el hombre, esto lo dejó Cristo. Y si no oyera a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Sabes qué significa eso? Tenlo como que esa persona no es un cristiano. De manera que esa persona está yendo a un local sin ser cristiano. Puede ir a una iglesia, todo lo que quiera, pero no tiene ningún compromiso con la iglesia, no se arrepiente de sus pecados y no le importa que le llamen la atención. Pero ese fue el modelo que dejó Jesucristo para hacer estas cosas. Y luego le dice, versículo 19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si esos 2 testigos que fueron a llamar la atención a esa persona empiezan a orar, Padre, guíanos, ayúdanos para que este cristiano, para que esta persona cambie, para que esta persona, sus pecados salgan a la luz y sea corregida, Jesucristo está ahí en medio de ellos. Va a ser respaldado por el Señor. El pecado oculto va a salir a la luz. Tarde o temprano el pecado va a salir
a la luz. Dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y para que se den cuenta que se trata de la disciplina de la iglesia, de una persona que peca contra ti, mira la pregunta que le hace Pedro. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y había una enseñanza judía que decía que lo máximo que tú podías perdonar a una persona eran 3 veces. 7 veces Pedro estaba haciendo con mucha gracia sobre la persona. Y Jesucristo le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso no es decir, bueno, son 490 veces diariamente. Eso es para decir, no hay límite para tú perdonar a una persona que peque contra ti. Entonces, esa es la disciplina, llamar a tu hermano. Pero si no hay una iglesia local aquí, ¿a quién lo voy a decir? ¿A qué iglesia? Lo voy a poner en Facebook, hermano. ¿Sabe un hermano que no se quiere arrepentir? No, a la iglesia universal que está en Facebook. No que esté en Colosas ni en Corinto, a la iglesia universal que está en Facebook. Tal persona y le hago tag ahí para que todo el mundo sepa quién es. No, hermanos, no. La iglesia local se encarga de disciplinar a la oveja para que la oveja venga a los pies del Señor. Entonces, ese es el compromiso con una iglesia local. No simplemente decir, yo soy la iglesia y yo no voy a una iglesia porque yo soy la iglesia. Tú tienes el compromiso con una iglesia local. Si no hay pastor, no hay una iglesia. Si no hay orden, no es una iglesia. No es que nosotros simplemente somos la iglesia para no ir a la iglesia. Somos la iglesia para representar a Cristo en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Entonces, si una persona no tiene a quién rendirle cuenta, no está en una iglesia. Si una persona anda de iglesia en iglesia, no está en una iglesia. ¿Puede un cristiano, hermanos? Estamos en la pregunta número ¿qué? ¿2? ¿2, verdad? No, pero estamos en la 3. Vamos para la 3. Ok. Hay una pregunta que va ahí, que puse. ¿Puede un cristiano visitar una iglesia siendo miembro de otra? Sí. Por supuesto que sí, deberíamos decir, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿O por qué estoy visitando una iglesia? ¿Cuál es el límite? ¿O por qué debería yo de visitar una iglesia? ¿Cuándo es bueno visitar una iglesia? ¿Y cuándo no es sano visitar una iglesia? Bueno, hay muchas razones por las que uno puede visitar una iglesia y debe visitar una iglesia. Por ejemplo, cuando uno está fuera de su ciudad, uno va de viaje, va a un lugar, vas a buscar una iglesia local donde hay aquí, déjame visitar esta iglesia. Hay alguien que te invita a un evento especial y tú tienes dones y habilidades, sabes de tus dones, te invita. Tú vas y visitas esa iglesia. Te invitan a predicar para un evento. Tú también estás responsable de usar tus dones y ser de beneficio a esa congregación. Y cuando te has puesto de acuerdo con tus pastores de que vas a ayudar a servir en otra iglesia, en otro lugar. Ahora, ¿cuándo no es sano visitar una iglesia? Supongamos, hermanos, lo doy en ilustración. Supongamos que yo empiece a ir a ver a un amigo que está casado y que yo también esté casado. Y que cuando yo visito a mi amigo que está casado, yo empiezo a ver que su mujer es diferente a la mía. Que su mujer tiene quizás más capacidades que mi mujer. Que su mujer tiene intereses especiales que tengo yo que mi mujer no tiene. Que la comida de la esposa de él es más rica que la que cocina mi esposa. O que está más de acuerdo a los intereses o gustos, preferencias que tengo yo. O que ellos tienen los mismos gustos que tengo yo. O que ellos tengan una casa más lujosa que la que tengo yo. O que ellos hagan más actividades juntos que las que hago yo con mi esposa. Que ellos salgan más juntos y me inviten. Entonces, yo empiezo a ir todos los días a la casa de mi amigo porque ya me he acostumbrado tanto a estar con él que ahora me siento cómodo estando con él y cada vez que tengo hambre voy a comer en su casa. Porque su esposa cocina mejor que la mía. Y empiezo a pasar más rato con ellos
que con mi esposa. Entonces, yo me voy, dejo a mi esposa y me rento un cuarto con ellos. Porque ellos hacen más actividades, la esposa de él cocina mejor, ellos hacen cosas más entretenidas, más divertidas y nos llevamos bien todos juntos. La razón por la que una persona no debería estar visitando iglesia en iglesia es porque siempre está comparando las otras iglesias con su iglesia. Y lo que no hace su iglesia, lo empieza a decir, esta iglesia sí lo hace. Y empieza a comparar el pastor de la iglesia, los hermanos de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, las actividades de la iglesia y todo lo que hace esa iglesia comparado con su iglesia y pierde amor por su iglesia. Puede estar yendo a esta iglesia, pero su corazón está en la otra iglesia. Entonces, no hay malo visitar una iglesia, sino saber los límites de cómo y cuándo visitar la iglesia. Visitar por visitar una iglesia no es sano. Hoy en día es muy común ver que mucha gente dice, bueno, ve a una iglesia. Lo importante es que vayas a una iglesia un domingo. No es solamente ir a una iglesia para decir checkmark, ya cumplí. No es ir a una iglesia un domingo. Es estar comprometido con una iglesia y saber que ahí Dios te puso para edificación de los santos, para la comunión de los unos con los otros. ¿Cómo vas a estar tú visitando a la iglesia? Que esto es muy común, que la gente visita la iglesia y no se conocen entre ellos. No se conocen en sus nombres. No se conocen en sus necesidades. Hay muchas razones por las que la gente cambia de iglesia en iglesia y esto es muy común hoy. Y es porque, por ejemplo, principalmente, la gente va a una iglesia y le gusta más, por ejemplo, la música y los programas. Cuando van a una iglesia, prefieren escoger la iglesia por la música y por la cantidad de programas, en vez de saber si una iglesia es bíblica o si una iglesia está haciendo verdaderamente correcto lo que Cristo dejó en la Gran Comisión. Bueno, yo voy a esta iglesia porque esta iglesia, la alabanza es más movida. Ahí sí ponen merengue dominicano. O ahí sí la canción es más salsera. Las alabanzas, ahí sí ponen alabanzas que son más entretenidas. En la otra himnos, ahí eso está viejo, está pasado de moda, eso no. Y escogen las iglesias por razones incorrectas. O se van de la iglesia por razones incorrectas. Porque los programas, porque no hay programas de niños, porque no hay ministerio de jóvenes, porque solamente cantan himnos, no hablan inglés. Pero bueno, si hay una persona que necesita hablar inglés, pues... Entonces, hermanos, si una iglesia tiene estas necesidades, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia, de la persona que tiene esa iglesia? Si una iglesia tiene necesidad de ministerio de niños, de ministerio de alabanza, de ministerio de jóvenes, lo que tiene que hacer la persona no es simplemente decir, me voy de aquí porque esto no sirve, sino decir, ¿cómo puedo ayudar para que esta iglesia mejore en estas áreas? ¿Qué puedo hacer yo? No me gusta el sonido. Bueno, vamos a comprar un mejor equipo de sonido. Miren, hermano, yo voy a invertir en un equipo de sonido para la iglesia. Si la iglesia tiene necesidad, pues no. O ¿sabes qué? Las hermanas cantan re mal. Me voy porque las hermanas cantan re mal. No, ¿sabes qué? Vamos a darles clases de canto con un profesional para que puedan entonar sus voces y hacer las cosas bien. No es abandonar la iglesia. La iglesia tiene necesidades, pero tú no abandonas la iglesia cuando la iglesia está muriendo. Hay razones por las que una persona se debe ir de una iglesia, pero eso no son razones para irse de una iglesia. Eso no son razones. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ser yo de beneficio para la iglesia a la que estoy yendo? No es abandonarla y ya. Pero tristemente vivimos en una sociedad que es consumista, es muy consumista. Y para muchas personas hacen lo mismo dentro de la iglesia. Son cristianos consumidores. Están en la iglesia y piensan, bueno, voy a esta iglesia, este pastor es más motivacional. Voy a ir a esta iglesia este domingo porque me siento un poco bajo. Voy a ir a una iglesia donde el pastor sea más motivacional. O ¿sabes qué? En esta otra iglesia el pastor es más eufórico. Pues yo necesito un pastor que alce mucho la voz. O en esta otra iglesia los sermones son muy largos. O en esta otra iglesia los sermones son muy cortos.
O esta otra iglesia, los sermones son muy monótonos. Y en esta otra iglesia, las alabanzas son malísimas. Y eso, hermanos, las iglesias o las personas que van a la iglesia escogen iglesias por las razones incorrectas. Solamente van a ser consumidores de iglesias. No van a ser, son solamente espectadores. Esa es la palabra correcta. Pero la Biblia dice otra cosa. En Hebreos 10:23 dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y lo está diciendo una iglesia que estaba siendo perseguida y pasando por tiempos muy difíciles. Del versículo 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimulación al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos esto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ustedes lo ven, hermanos. No dejar de congregarse, pero no solamente no dejar de congregarse, dice, estimulándose los unos a los otros. Dice, exhortándose, versículo 25. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Motivar a tu hermano que viene desanimado. No es solamente ir a una iglesia y no conozco a nadie, me voy, bye bye. Es una responsabilidad con tu saber en qué condición espiritual están tus hermanos. Es animar a tus hermanos. Es mostrarle amor a tus hermanos. Es ver las necesidades de tus hermanos espirituales y físicas. ¿Cómo puedo ser yo de beneficio o de bendición para mis hermanos? Somos una familia. Imagínense que yo tengo una familia, en mi familia tenga 5 hijos y mi esposa. Y de esos 5 hijos, uno se me pierda. Se pierde, no lo encuentro. Y yo me pongo a pensar, bueno, tengo 4 más. ¿Para qué voy a estar yo buscando a mi otro hijo? Total, tengo 4 más. Hermano, ni que se me pierda mi esposa, bueno, tengo 4 hijos. ¿Para qué necesito una esposa? Tengo 4 hijos. Hermanos, lo que estoy diciendo es esto. La iglesia es la familia de Dios. En una familia falta un miembro y todos se duelen. La iglesia siente cuando falta un hermano. ¿Por qué no viniste? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? La iglesia tiene un compromiso, hermanos, con sus hermanos. La congregación tiene el compromiso de escuchar la predicación de la palabra. Y el pastor de esa congregación tiene el compromiso de dar esa palabra. De manera que el compromiso es mutuo. Es mutuo. Es un compromiso que viene de las dos partes. Cristo tiene sus ovejas, pero esas ovejas dio pastores para que pastoreen esas ovejas. De manera que la oveja que no está siendo pastoreada por un pastor está en desobediencia con Cristo. Y el pastor que no está alimentando a las ovejas está en desobediencia con Cristo. De manera que el compromiso es mutuo. Es mutuo. Y tristemente la gente no tiene este compromiso. Pasen al capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Las últimas preguntas son más breves, así que esa la voy a hacer más rápido, la voy a contestar más rápido. Capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Ahora escuchen bien. Obedeced a vuestros pastores. Quiere decir que si tú no te congregas y no tienes pastor, ¿cómo vas a obedecer a tus pastores? ¿A qué pastor vas a obedecer? ¿Qué persona está a cargo de ti, de tu vida espiritual, de guiarte, de aconsejarte, de discipularte, de disciplinarte? 13, 17. Y dice, y sujetaos a ellos porque velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas. Como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora lo en el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores. Bueno, hay pastores que no quieren saludo ninguno, ni quieren saludar a nadie. Pero aquí dice, saludad a vuestros pastores. Y dice, no solamente a los pastores, dice, ¿y qué más? Y a todos los santos. Es un compromiso con tú saludar a tus hermanos y preguntarles cómo están. Eso es una iglesia local. Y luego Pablo les dice, los de Italia los saludan.
Mira cómo se conocen las iglesias. No dice los de Italia los visitan. Los de Italia los saludan. Las personas antes... Bueno, no voy a llegar ahí todavía. Quiero contestar la otra pregunta. Y eso para que lo entiendan, hermanos. Como dice Pablo en una carta, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Cuando estábamos durante el COVID, yo me acuerdo que allá en la iglesia de California, John MacArthur lo demandó el gobierno porque él estaba abriendo la iglesia durante el tiempo del COVID y eso era ilegal. Y le pusieron una multa de $1,000 por cada servicio que tenía. Y él dijo, pues si eso es lo que hay que hacer, pues esas son las marcas del ministerio. Y él, cuando le dijeron eso, le dijeron, ¿por qué? Porque mucha gente no estaba de acuerdo con que se tenían que reunir. Le dijo, ¿por qué deberían de hacer, por qué tú quieres abrir la iglesia en este tiempo? Y dice, bueno, porque en ningún momento de la historia Cristo mandó a que la iglesia deje de congregarse. Si hay enfermos, oramos por los enfermos. Si hay necesidad, suplimos esas necesidades. Y dice las Escrituras, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gente me puede ver por YouTube, por las redes sociales, pero yo nunca voy a poder dar un beso o un abrazo al televisor o al teléfono. Entonces, eso es lo que representa, hermanos, que tenemos necesidad los unos por los otros, por ver las necesidades de mis hermanos. No creo que voy a poder terminar todas las preguntas, pero voy a contestar por lo menos las 3. Entonces, ya que entendimos qué es una iglesia local, ¿por qué debo yo de ser miembro de una iglesia local? ¿Por qué debo ser miembro yo de una iglesia local? Eso es lo que dice la 3. ¿Por qué ser miembro de una iglesia local? En Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 5. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. No tenga pena, lo puede leer sin miedo. ¿Lo tienen? 12, del 4 al 5. Romans 12. Romanos 12, del 4 al 5. Lo voy a leer yo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es, nos necesitamos los unos de los otros. No somos una organización, sino que somos un organismo. Una organización son un grupo de personas que tienen algo en común y que están de acuerdo en algo y eso lo llevan a cabo estando de acuerdo. Pero un organismo es que yo tengo necesidad de ti. Yo te necesito. Los órganos de tu cuerpo tienen necesidad de los otros órganos. Tu cuerpo es un organismo, aunque tiene diferentes órganos, es un organismo. Y necesita la sangre, necesita el corazón que bombea la sangre, necesita el cerebro para que tu cuerpo pueda responder, necesitas un brazo, necesitas el otro. Tú no puedes decir, bueno, ya tengo el brazo derecho, no ocupo el izquierdo, voy a hacer lo que quiera sin este brazo. O me puedo cortar las 2 piernas que no las necesito. No, tú necesitas cada parte de tu cuerpo. Entonces nosotros somos miembros los unos de los otros. Y cuando a mí me lastimo este dedo, yo no pienso, bueno, tengo 4 más. Me duele este dedo. Quizás no puedo ni usar toda la mano. Es lo mismo lo que sucede cuando un miembro de la congregación se duele, cuando un miembro de la congregación está herido, cuando un miembro de la congregación está en rebeldía contra el Señor. Hay disciplina bíblica para restaurar a esa persona. Cuando una persona falta a la congregación, cuando una persona ya no quiere venir a la congregación, hay una necesidad de esa persona de parte de la congregación. Bueno, somos 10, somos 15, somos 20, pues que se vayan 2. No funciona así. Sobre todo porque los pastores tienen que velar, como que tienen que dar cuenta por esas personas. Pero si la persona que viene no quiere un pastor, pues esa persona el pastor no tiene ningún compromiso con esa persona y la persona no tiene compromiso con el pastor porque no tiene nadie que lo pastoree. Pero ese no es el modelo bíblico. Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y como cuerpo somos todos miembros unos de los otros, pero la única cabeza es Cristo. La cabeza representante es el pastor o los pastores, porque en la iglesia deberían de haber más de un pastor. Deben ser los pastores de la congregación, pero lo que guía a esos pastores es Cristo Jesús. Eso lo pueden apuntar. Colosenses 1:18, Jesús es la cabeza del cuerpo. Efesios 5:23 y Efesios 4:15. Ser miembro, esto lo pueden apuntar, ser miembro de una iglesia local es estar
comprometido a servir los unos a los otros en esa iglesia local. Lo voy a repetir. Ser miembro de una iglesia local es estar comprometido a servir en esa iglesia los unos a los otros. Es ser pastoreado, usar tus dones, edificar, participar de la comunión y luego, si hay necesidad de disciplinar a los hermanos, se disciplinan conforme al modelo que Cristo dejó. Cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, en Mateo 9, 36 a 38, no, lo pueden apuntar, no lo tienen que buscar, pero dice que Jesucristo los vio y dice que sintió compasión y misericordia por ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. A Jesucristo le duele cuando una oveja anda sin pastor. Es por eso que dejó pastores. Tristemente los pastores, muchos pastores hoy, falsos pastores, se comen a las ovejas. No las guardan, no las apacientan, no las cuidan, sino que se las comen. Tristemente. Pero Jesucristo vio a las ovejas y dice que sintió compasión por ellas porque dice que las vio como que no tenían un pastor. Entonces, ese es el compromiso con una iglesia local. Pero yo creo que en 5 minutos puedo contestar otra. ¿Por qué la iglesia debe de tener una membresía? ¿Por qué la iglesia debería de tener una membresía? Esa es la pregunta número 4. ¿Por qué la iglesia debería de tener una membresía? ¿Alguien que metió una pedrada para acá no tiene que estar bien? ¿No tienen idea? Para contar con la presencia de esas personas y también para la colaboración en diferentes aspectos de las necesidades de la iglesia. Puede ser, o es parte de la respuesta. No es toda la respuesta, pero es parte de la respuesta. La membresía, hermanos, nos ayuda a ver quiénes son verdaderos cristianos. La membresía nos ayuda a ver quiénes son verdaderos cristianos. ¿Quiénes han hecho profesión de fe? La membresía nos ayuda a saber quiénes están rindiendo cuentas. Recuerden lo que leímos en Hebreos 13, dice que los pastores actúan como que tienen que rendir cuenta por esas ovejas. De manera que las ovejas tienen que sujetarse a esos pastores y rendir cuenta a esos pastores cuando hacen algo que está mal. Y a las ovejas que están a su lado, las ovejas tienen la responsabilidad de, si ve a algún hermano desviándose, tiene responsabilidad de llamarle la atención a su hermano. Esa responsabilidad no es solamente del pastor. De hecho, lo que Jesucristo enseñó dice que si tu hermano peca contra ti, el que sea, y la traducción más correcta es decir, si tu hermano peca, punto. Si tu hermano peca, llámalo cuando estando tú y él solo para que se arrepiente. Si se arrepintió, ya, no tiene ni que saberlo más nadie, se acabó, ahí estuvo. El hermano decidió cambiar, se alejó de sus pecados, hay que hacerlo de la forma correcta. Entonces, la membresía nos ayuda a saber quiénes están rindiendo cuenta y quiénes son aquellos que han hecho profesión de fe. En Hechos 20, 28, Pablo le dice a los pastores que dejó en la iglesia que está en Éfeso. Él le dice a ellos, velad por todo el rebaño, velad por vosotros mismos, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacienten la grey del Señor. Hechos 20, 28. Es decir, que tienen que velar por todo el rebaño. Todo el rebaño. ¿Qué rebaño? Quiere decir que hay un grupo de personas que están comprometidos a un lugar. No es decir, bueno, toda la iglesia que está en Jerusalén, pero ¿quiénes son esas personas? Hay un compromiso con esas personas. Las conozco por nombre. Hay una necesidad, yo sé quiénes son esas personas. No solamente porque yo los conozco, sino también porque la gente en la congregación también los conoce a ellos. Todo el rebaño. ¿Quiénes son esas personas? En Hechos, ¿ustedes se acuerdan en Hechos 6 del 1 al 4? Cuando escogen a los diáconos. ¿Se acuerdan? Dice que habían viudas. Eso lo pueden apuntar. Hechos 6 del 1 al 4. Dice que habían viudas y que esas viudas, dice que las estaban, ¿qué? Descuidando. Y estaban beneficiando más a las viudas judías que a esas viudas que eran helenistas o griegas. Ahora ponte a pensar. ¿Qué viudas eran? ¿Eran las viudas de toda la ciudad? No. El compromiso es con las viudas que son partes de una congregación. Y esa congregación tienen un compromiso
con todo lo que se hace en esa congregación. Cuando hablamos de la membresía en una iglesia, hablamos de un grupo de personas cristianas que tienen un compromiso de manera formal, eso es una membresía, de manera formal, con un cuerpo o una comunidad de creyentes, donde brindamos amor, lealtad, solidaridad, apoyo y amor mutuo. Eso es el compromiso con una membresía. Es por eso que se debe de hacer una membresía. Supongamos que la mayoría de las personas piensan en membresía y lo primero que le viene a la mente es un club social, por ejemplo, o un gimnasio, o la membresía para una tienda como Amazon, Costco. La gente piensa en esa membresía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la membresía de un gimnasio o un club social o una tienda? ¿Dinero? La iglesia da dinero también, pero tú no estás pagando tu membresía. El dinero es cada quien da como propuso en su corazón, pero tú no estás pagando eso. Tú dejes de dar, la gente te va a seguir tratando igual, te van a seguir amando igual, y los pastores te van a seguir ocupándose de ti igual, de eso no des. Tú y Dios son responsables de lo que tú estás haciendo si no das, si no quieres. Ahora, la membresía de la iglesia, y la diferencia está en que en una membresía de un gimnasio, por ejemplo, la gente va, y cuando la gente va, a ti no te importa quién va. Tú nada más trabajas en los músculos que tú quieras trabajar, no te importa lo que trabajen los demás. Tú nada más piensas en lo que te beneficia a ti y no lo que beneficia a los demás. Y no te importa si los demás se edifican o no, mientras tú te veas el mejor en el gimnasio. Realmente, una iglesia no es así. Una iglesia crea relaciones. Una iglesia se preocupa por los hermanos. Una iglesia está más pensando en la edificación del hermano que la de uno mismo. En una iglesia echamos para adelante a aquellos que tienen necesidades. Ayudamos a aquellos que lo necesitan. Y la membresía, hermanos, es importante porque nos guarda de los falsos maestros. De los falsos maestros. Si nosotros como iglesia dejamos que cualquier persona sea miembro, quiere decir que cualquier persona que no es cristiana un día puede estar en la iglesia y como estar en una iglesia local tiene los beneficios o la responsabilidad de usar sus dones, la persona quizás puede tener gracia y empezar a ganarse a los hermanos de la congregación. Y los hermanos van a decir, este tiene la capacidad de enseñar. Como miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de darle la oportunidad de usar sus dones. Cuando lo pongan a enseñar, y es un falso hermano, van a poner falsos maestros. Y eso es lo que tenemos hoy en muchas iglesias. Falsos maestros que tienen millones y millones de seguidores por todas las redes sociales. Pero como tienen carisma y tienen gracia, los hicieron miembros de una congregación si realmente evaluar eran cristianos o no. Los pusieron, siguieron y tristemente han abusado de muchas congregaciones o caen en pecados horrendos porque realmente nunca eran verdaderos cristianos. Pero la iglesia, hermanos, es una familia. Lo vamos a dejar ahí. La próxima semana continuamos con ese tema. La iglesia no es un centro de rehabilitación donde las personas se recuperan y se van. No es un centro de rehabilitación. La iglesia es un lugar donde las personas están en constante crecimiento como un bebé hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos crecer hasta que vengamos a la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo es eso? Cuando Cristo llegue a la tierra. De manera que tú vas a necesitar ser pastoreado, ser edificado y ser parte de una congregación hasta que Cristo venga. La última pregunta la voy a dejar para la próxima semana. Y no sé si tienen alguna pregunta ustedes o algo que quieran añadir acerca de eso o algo que tengan en mente. Yo creo que fue bastante específico y claro. Pero bueno, quiero que estén orando, hermanos, por eso. Tenemos a 2 personas que se quieren bautizar y ellos, quiero que estén orando por ellos. Quiero que los tengan en mente. Es esta pareja que está aquí, Anthony y Vanessa. Anthony y Vanessa se van a bautizar, así que estén orando por ellos. Tómenlos en cuenta. Motívenlos. No sé, denle un regalito, algo, para que ellos entiendan que estamos en una familia. Es una familia. Es más que simplemente asistir a un lugar y escuchar una palabra y entonar nuestras voces. Nosotros somos una familia en el Señor.
y somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos a los otros. Así que estén orando por ellos porque nosotros los estoy preparando para que se bauticen y entiendan bien qué cosa es eso. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, nosotros te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres todopoderoso y dice tu palabra, Señor, que tú edificarás a tu iglesia. Tú eres el que vas a edificar a tu iglesia, Señor. Nosotros hacemos nuestras responsabilidades, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, pero el que la edificas eres tú. Te pido, Señor, que tú nos des sabiduría para lo que vamos a hacer con esta congregación que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para guiarla, para hacer de bendición a aquellas personas, Señor, que tienen necesidades. Padre Santo, yo oro por cada una de las personas que están aquí, Señor. Te pido, Dios mío, de que tú les des sabiduría a todos ellos y que tú los prepares, Señor, que tú los ayudes a entender sus dones, que tú los ayudes, Señor, a comprometerse, Señor, con los dones que tú les has dado para servir, Señor, en tu casa, que es tu iglesia, Señor. Como dice la epístola de Pablo a Timoteo, Señor, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte la verdad. En esta casa, Señor, nosotros enseñamos solamente la verdad porque esa verdad es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa verdad y a entender, Dios mío, que nada más nos puede edificar. Padre Santo, que esa es la roca, que ese es nuestro fundamento, que ese fue el fundamento que dejaron los apóstoles para que nosotros sigamos construyendo sobre ese fundamento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú guías a tu iglesia. Amén y amén.